Del Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es 9 de noviembre, queridos hermanos. Celebra la Iglesia hoy la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán en Roma. La Basílica de San Juan de Letrán es llamada con toda razón, y así lo tiene inscrito en su fachada, Madre de todas las iglesias. Constantino el emperador la mandó construir inmediatamente después de la paz y fue consagrada por el Papa San Silvestre el año 324. La dedicaron al Santísimo Salvador, pero tal vez por su famoso baptisterio, anterior a la misma basílica, se le fue llamando de San Juan, referido al Bautista. Este templo es la Catedral de Roma. Aunque el Vaticano es donde vive actualmente el Papa, y quizás la Basílica de San Pedro es mucho más conocida, San Juan de Letrán, que había sido su residencia durante siglos y fue sede de famosos concilios, sigue siendo la catedral del Papa. Por eso el Jueves Santo el Papa preside siempre la Eucaristía en esa basílica y allí expresa su actitud de servicio, imitando a Cristo en el lavatorio de los pies. Hoy hay 2 posibilidades de primera lectura: Ezequiel en el Antiguo Testamento y un trozo de la primera carta de Pablo a los Corintios. Nosotros nos hemos decidido comentar este trozo pequeño del profeta Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel fue un profeta que sufrió junto con su pueblo la terrible experiencia del destierro, y estamos hablando en el siglo VI a.C. El dolor del profeta aumentó cuando se enteraron que Jerusalén había sido destruida y su templo profanado por los paganos. En Babilonia el profeta tiene visiones llenas de imágenes simbólicas con las que consuela y da esperanza a los israelitas. En la que hoy leemos: ve el templo restaurado, convertido de nuevo en signo de la presencia de Dios entre su pueblo. Las aguas que brotan del templo, es decir, que vienen de Dios, lo purifican y lo curan todo a su paso, y hacen que los campos produzcan frutos, y que incluso el mar muerto se llene de vida. Este es un hermoso símbolo de la novedad que Dios está proyectando, una novedad de corazón y de espíritu. No es casualidad que hoy la Iglesia nos proponga esta lectura. Hemos dicho que la Basílica es la madre y cabeza de todas las iglesias del mundo. Del santuario, de la Iglesia, de los sacramentos, de la palabra, de la fe, mana esa corriente de gracias que por donde pasa sana y salva. Haciendo un gran símil de lo que nos narraba el profeta. Hoy es el momento propicio para plantearnos nuestra fe, de dónde proviene,
donde buscamos el alimento necesario para llevar a Dios al mundo, ¿sanamos nosotros por la experiencia que tenemos de Dios a aquellos que comparten nuestro camino? El texto del Evangelio de Juan en el capítulo 2 nos presenta un momento difícil en el ministerio público de Jesús. Los judíos le pidieron cuenta sobre su violenta reacción al expulsar a los vendedores y cambistas del templo. Y Jesús responde de una manera enigmática: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». De inmediato Juan nos dice que hablaba del templo de su cuerpo. El templo nuevo es Cristo mismo. En torno a Él, en su presencia, se reúne la comunidad, y en Él es donde experimenta la presencia y la gloria del Dios Salvador. Hoy las lecturas nos ayudan a entender qué es la iglesia y dentro de ella los templos, o sea, el templo edificio y el templo comunidad. El agua que brota del templo es símbolo de la gracia que emana de Cristo, de Dios, de su Espíritu, y que transforma todo lo que toca. Las iglesias son el lugar adecuado para las celebraciones sacramentales de la comunidad cristiana. El agua apunta de modo especial al bautismo, tal vez por lo del baptisterio de Letrán. Pero todos los sacramentos emanan de Cristo vivo y vivificante, así lo dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 1116. Los sacramentos nos van haciendo crecer y madurar como comunidad de Cristo. Pero hablamos también de la Iglesia como un edificio en construcción. Somos edificio de Dios, que se ha de construir sobre Cristo, lo que por una parte nos hace sentir respeto profundo a la comunidad y por otra nos compromete en una tarea coordinada de edificación y crecimiento, porque todos somos piedras y todos somos obreros de la construcción. Las palabras de Cristo después de la escena de los vendedores nos indican la identidad de este edificio eclesial. Es el mismo Señor resucitado, ese es nuestro verdadero templo. Es Él el que nos convoca y nos reúne. Es Él el que nos llena de su luz y de su vida. Y también nosotros vamos siendo su cuerpo. Él es la cabeza y nosotros sus miembros. Se trata de una visión dinámica de la Iglesia de Cristo, de esa comunidad que estamos construyendo en el mundo, que está siendo llamada desde siempre a ser luz de las naciones y sal y fermento y punto de referencia y esperanza para toda la humanidad. Pero hermanos, en la fiesta de hoy hay otro aspecto que hemos de subrayar. La iglesia de San Juan de Letrán es símbolo de unidad de todas las comunidades cristianas del mundo con Roma. Por eso celebramos esta fiesta, para recordar que estamos unidos por una misma fe y que la iglesia de Roma, la iglesia del apóstol Pedro, es el punto de referencia fundamental de nuestra fe. La comunión de todas las diócesis de la Iglesia con el Papa, cabeza del colegio episcopal, sucesor del colegio apostólico, es condición básica para la misión que tiene encomendada en este mundo. Sintámonos unidos al Papa. No dejemos de orar por Él como nos lo pide constantemente, porque Él preside a todos en la caridad y, en definitiva, unidos a Cristo. Por estar todos movidos y animados por su mismo espíritu, debemos celebrar la fiesta de la Iglesia Madre de todos, creyendo que esta unidad querida por Cristo es necesaria en nuestra misión evangelizadora. Que pasen muy feliz viernes, queridos hermanos, muy feliz inicio de fin de semana. Que Dios les bendiga.